Saludos amigos y bienvenidos como siempre al Juego Financiero Special Edition. Hoy tenemos excelente contenido, como siempre José Miguel Crespí, ayudándome siempre en la parte analítica de los mercados. Tengo un invitado súper especial, el señor Roberto Bernal, Managing Director y CEO de Lionberg Wealth Management, compañía espectacular que se dedica a ingeniería financiera, diseños alternativos, totalmente no lo común, lo que a mí me gusta, lo no tradicional. Vamos a empezar, José, ¿cómo ves el mercado? Sé que tuvieron mucho éxito en la presentación que tuvieron recientemente, mucho concern. ¿Qué tú crees? ¿Cómo ves las cosas? Pues saludos Ferdinand, bienvenido Robert, qué bueno que te unen. El panel que nació en el Juego Financiero cuando se transmitía por radio en Puerto Rico y como la evolución de todo, pues hoy día tenemos nuestro podcast, el Juego Financiero Special Edition. Y pues para nosotros un placer tener a Robert con nosotros y que nos acompañe. Y pues nada, Ferdinand, contestado tu pregunta, sí, ciertamente mucho trabajo la última semana atendiendo la parte de psicológica a veces de nuestra gente, nuestros clientes, atendiendo la parte de cómo mirar y analizar y tomar decisiones en términos de los portafolios de mercado. Bien importante. Para hacer un pequeño resumen, tenemos, si lo miramos a nivel de S&P 500, pues hemos tenido un periodo donde tocó el nivel, lo que le llaman el nivel de corrección de un poco más de 10% desde el cierre más alto del año, si no me equivoco fue el 19 de febrero, al cierre más bajo del año, el cual fue el pasado jueves. Y pues ya sabes que los medios exacerban un poco esto, ¿no? Lo sacan, a veces hasta lo sacan de contexto, cuando ven la oportunidad donde tenemos un mercado que por un periodo corto, estamos hablando de menos de 2 semanas, tiene una caída relativamente rápida, pues comienzan a hablar de cuáles son las influencias de esto, ¿no? ¿Qué lo puede estar causando? Estamos viviendo momentos bien interesantes en términos de la política gubernamental acá en Estados Unidos, situaciones geopolíticas, inflación, cuál será la movida de la reserva, muchos factores, ¿verdad? Que han venido pues moviendo y creando volatilidad en los mercados, miedo de recesión, sale nuevamente el tópico de recesión, hoy Robert va a abundar un poquito de esto, y pues todos estos fenómenos, todos estos factores crean, como nosotros decimos, crean ruido en los medios y a su vez pues crea algún grado de nerviosismo en las personas. Increíblemente pues nosotros tenemos, cuando hablamos con nuestra gente, tenemos ambos tipos de personas, ¿no? Está la persona que se preocupa muchísimo, pues porque escucha el medio y a lo mejor no está viendo lo que está sucediendo realmente en su cartera, y está el que lo ve como una oportunidad. Está el que lo ve, mira, este es el momento de entrar un poquito más de capital en el mercado, cómo lo podemos hacer, y ese tipo de análisis, pues, personalmente ha sido mi trabajo en estos días. Así que, Robert, no sé si quieres abundar un poquito, ¿verdad? Realmente tú eres el que está en el day to day muchas veces hablando con los clientes. ¿Qué estás notando y cómo estás atacando esto? Sí, estos días ya es bien común con un cliente, un profesional que tenga su cuenta de inversiones, que tenga algún tipo de posición en la bolsa de valores, pues se preocupe por lo que está sucediendo, se preocupe por sus inversiones y se preocupa por la economía. Ahora, siempre a todo esto uno tiene que ser bien objetivo. El mensaje con los clientes es: vamos a intentar mirar esto con una mente fría. Vamos a intentar ser objetivos y no entrar en el pánico. Es bien difícil, hay que ser también justo con ellos porque vivimos en una época en donde uno tiene lo que llaman los push notifications. En el teléfono. Y cada vez que sucede algo en la economía o en los medios, pues los distintos medios, CNBC, Bloomberg, Money, cual sea, empieza a enviar los notifications. Y en muchas ocasiones cometemos el error en donde leemos el título, no leemos el artículo. Y el título, por supuesto, sabemos los que saben de mercadeo, pues están diseñados de una manera para incentivar a que las personas aprieten ese artículo y lo lean. Tristemente, muchas veces no se lee. Y pues pudiera ser un poquito misleading, como dicen, pudiera entonces llevar el mensaje equivocado. Y eso empeora el miedo que pudiera haber. ¿Qué es lo que le decimos a los clientes? Pues ok, vamos a mirarlo entonces, como les mencioné, de una manera objetiva, qué es lo que está sucediendo, cuánto ha sido la corrección, cuánto estamos year to date en esa cartera,
de cuánto venimos, cómo se comporta el año anterior, los últimos 12, 24 meses, ¿ok? Y esto que estamos mirando, ¿por qué se está comportando así? ¿Cuál es el riesgo que tenemos también en la bolsa? Esta mañana un ejemplo. Una persona preocupada sobre sus inversiones, una persona que está por retirarse en 3 años y tiene un plan federal, un TSP. Y me dice que si él debe de tener, mira el error, le digo, ¿por qué tú harías eso? Si él debe de tener los depósitos que él hace a su plan de retiro mensualmente por esto que está sucediendo. Y yo, bueno, en todo caso, lo que tú estás haciendo deberías de continuarlo. Porque si el mercado está corrigiendo y tú le continúas depositando mensualmente, pues estás haciendo un dollar cost average. A largo plazo, eso está la data que comprueba que tiende a arrojar mejores resultados. Y le digo, también de tu cartera solamente un 20% está en equities, está en acciones. Significa que te estás preocupando por el ambiente macro simplemente cuando tienes un balance muy pequeño a riesgo. El resto, el 80%, está muy conservador. Eso lo utilizo de ejemplo porque, y ahí el cliente dice, tienes toda la razón, pues no voy a hacer nada. Pues que por el miedo podemos ser o precipitarnos a tomar decisiones en el mundo de las inversiones que realmente es lo que sucede con la bolsa también. Uno nunca debería tomar decisiones así anticipadas o prematuras. Vamos a analizarlo bien qué es lo que estamos haciendo y cuál es el riesgo que tenemos. Correcto. Hemos tenido periodos, pues, básicamente, donde, y es normal, nosotros tenemos nuestra portafolio, hemos hablado en el programa anteriormente de equities, pero ¿cuál es nuestra filosofía, Ferida, que hemos hablado? Pues es la parte de la diversificación. Muchos clientes, muchos inversionistas, para lo mejor se enfocan en esa parte de equity sin mirar cómo se me está comportando el resto de mi cartera de inversiones. Cómo que a propósito está diseñado. Aquellas personas que tengan su partida a lo mejor en lo que es el fixed income, su partida en lo que tiene que ver con las bienes raíces, su partida que tiene que ver en las inversiones alternativas como lo que es el crédito privado. Cuando vienes a ver la combinación de todo, pues no necesariamente ese ruido, ¿verdad? Se está viendo marcado en lo que es la volatilidad de precio de una cartera holística o como le llamamos el endowment approach to investing, ¿no? Pero, pues ciertamente en términos de mercado, riesgos mayores, Roberto mencionó algunos. El tópico más caliente yo creo que ha sido tarifas, ¿verdad? Como las tarifas que el presidente ha ido en su orden ejecutiva imponiendo puedan afectar o cuál sea el outcome, ¿verdad? Realmente, y es un efecto un poquito más especulativo, ¿no? Se espera, pues, la norma es, las tarifas son inflacionarias, pero pues, ¿en qué momento vamos a ver ese efecto suceder? Esa es una de ellas. Esta última semana hemos estado bastante con el tema de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y cómo se está intentando llegar a algún tipo de acuerdo para un ceasefire en esa área. Noticia que podría ser positiva, pero a la misma vez, pues, cuán reachable, ¿verdad? O cuán qué viabilidad tenemos, o cuán viable es el efecto de que realmente suceda este ceasefire. Tenemos el fenómeno también de que, pues, los mass deportations comienzan a darse, ¿verdad? Recientemente tuvimos uno de los más grandes. Pues, ¿qué efecto puede tener esto en la parte de labor también? Y por último, la parte de Dodge para la parte de government spending y cómo trabajar ¿verdad? Lo que tiene que ver con los libros del gobierno, la parte fiscal. Así que todos estos fenómenos, ¿verdad? Son esos riesgos que tenemos, lo llamamos a veces nubarrones, y que están causando esta volatilidad, ¿verdad? Pero la realidad es cómo nos posicionamos, cómo nos vamos moviendo. Ferdinand, no sé, tienes comentarios, ¿verdad? En términos de... Bueno, lo que quiero ahora es enfocar, ya sabemos eso y sabemos ya las circunstancias, o sea, y de hecho, al principio en enero, nosotros hablamos de varios indicadores de valoración que apuntaban hacia un mercado difícil, volátil, y eso está grabado, lo pueden chequear en los pasados. Dijimos claramente que habían periodos que el primeros 6 meses iban a ser extremadamente volátiles y no es, pues hemos estado right on point. Ahora bien, esa es la realidad. Miremos prospectivamente qué cosas podemos hacer, o la persona que va a ver este programa, qué cosas útiles podemos ofrecerle a estas personas para que podamos tener una mente relajada, enfocada en la meta y que realmente, vamos a ser claros,
no es el fin del mundo, ¿ok? No es la tercera guerra mundial. No estamos hablando de una situación económica que no haya pasado anteriormente y que realmente si miramos indicadores en términos monetarios, en términos de gasto, en términos de consumo, en términos de earnings, mira, el mercado no está tan mal. Lo único un poquito sobrevalorado, es natural, ciclos normales, se sobreextendió la euforia esta de Artificial Intelligence, se desinfló un poco la situación con Nvidia, pues mira, eso es saludable. Ahora, ¿qué cosas tú ves? Primero me voy a hacer la pregunta a ti, José. ¿Qué niveles técnicos tú estás mirando y qué pasos se están tomando para disminuir esa volatilidad y ser proactivo en los mercados? Pues mira, si me voy a nivel técnico, Ferdinand, yo creo que sabemos que hacia arriba el nivel de 6,000 en el S&P 500 fue un nivel bien, un nivel fuerte, fue un milestone en el hecho de que lograra cerrar y se mantuviera por un periodo de tiempo sobre 6,000. Luego, en esta pequeña corrección, hemos visto, ¿verdad? Y es normal, venimos de 2 excelentes años y un poco más de performance. Por lo tanto, uno de los principales, el promedio de precio por los pasados 200 días, el 200-day moving average, pues estaba en un nivel bastante... Cuando lo vienes a ver porcentualmente, el llegar al 200-day no era mucho. El diferencial del 200-day con el precio de mercado actual era bastante grande, unas dispersiones de las más grandes en los últimos 10 años. Lo que quiero decir es que siempre los mercados van y regresan un poquito a la media y corrigen un poquito el exceso. Pero el precio versus el 200-day moving average estaba en una dispersión extremadamente holgada comparado con... Era perfección. O sea, correcto. El mercado estaba preciado para la perfección, which doesn't exist. Y es una de las primeras líneas de defensa realmente, especialmente en el mundo donde vivimos, la parte, yo he hablado mucho de esto, la parte de los robo-advisors, a quien tú le das unas instrucciones, pues sácame en tal nivel, sácame en tal nivel, ¿verdad? Eso es cierto. Pues el hecho, esa es una de las primeras líneas de defensa que las personas ponen, protégeme si el índice mío cierra por debajo del stop loss. Como un stop loss. Okay. Así que realmente eso es algo que lo vimos, ¿verdad? Sucedió. Tenemos la contracción hacia el 200-day moving average. Así que ahora, pues, realmente eso se convierte en short term, como estaba hablando ahorita Robert, el nuevo nivel de resistencia, al estar por debajo de él, si nos mantenemos S&P 500. Pero ese no me preocupa tanto. Yo creo que un mayor nivel de support ahora mismo es 5,400 o 5,40 si lo queremos mirar a nivel de SPY. ETF. Ese sí es un nivel bastante fuerte y como mencioné hacia arriba 6,000. Yo creo que podemos tener un mercado que vaya a estar fluctuando entre esos distintos niveles. Nothing wrong with that. Creo que la volatilidad, como mencionaste, la habíamos anticipado. Sí veo tal vez, y si miramos hacia atrás, ¿verdad? En comportamiento técnico, tal vez vemos un intento nuevamente de acercarnos al nivel de 6,000. Y puede ser, no está escrito en piedra, no hay manera de predecirlo, pero puede ser que haya un failure de volver a cruzar ese nivel y tengamos entonces un posible, lo que le llama el second leg down, ¿verdad? O el segundo, el segundo periodo. No hay duda que el mercado cambió su textura. Hace 2 semanas estamos en un downtrend. O sea, no hay duda alguna. O sea, el mercado cambió de uptrend, plateó, colapsó. O sea, bajó y rompió tendencia y está en un downtrend. Ahora bien, dentro de esa tendencia que va a estar up and down, como tú mencionas, los mercados tienen ese downtrend y ahora vuelven de nuevo a tratar de retestear esos niveles y van a estar en ese zig and zag. Pregunta que te hago. En los portfolios, ¿qué sectores tú estás mirando? Porque hablamos a principio de año, yo cotejando las notas, de que growth at a reasonable price, crecimiento a un precio razonable y en sectores que tengan crecimiento con fundamento, iban a ser resistentes a la volatilidad. ¿Qué áreas tú estás mirando, ustedes y Roberto, están mirando en términos de ser proactivos en los portafolios y rebalancearlos? Pues mira, voy a permitir también que Robert nos dé su opinión, pero ciertamente el hecho de que esas compañías de growth, que son las quienes más han sufrido en esta pequeña corrección, Sí. pues su valoración, si lo miramos a nivel de histórico, ¿verdad? Su valoración se pone un poquito más atractiva. Creo que es una buena oportunidad de entrada. Entre ellos hay unos más significativos que otros. Tienes Nvidia, un gran ejemplo. Tienes
Tesla es un big question mark, pero ha tenido una corrección de 50% desde el punto más alto hasta el punto más bajo. La gente, Apple, cierto analista comienza a decir, pues mira, a lo mejor está atractiva su valorización ahora. estamos claros. Eso es la parte de growth, así es como lo estamos mirando. Ok. Ciertamente Apple, Microsoft, Google son ejemplos de compañías que a lo mejor si nos concentramos nada más que en esa valuation, puede ser que se hayan puesto atractivos. A nivel de sector, Consumer Staples tiene sus ciertas compañías bastante atractivas también en términos de valuation. Creo que es algo bien bueno. Y sin embargo, miremos quiénes han sido los líderes en el año. Y de hecho, me diste un comentario, Ferdinand, que no es muy saludable cuando year to date uno de tus mejores sectores es utilities, porque típicamente esto es más a nivel cíclico, es a nivel donde tienes un poquito de incertidumbre, donde comienza a ver eso, y es lo que estamos viviendo. Sí. Pero lo que va de año, telecomunicaciones, bastante bien. La parte que tiene que ver con healthcare, hemos tenido buen comportamiento también, pero es normal, tienden a ser los sectores que se comportan bien cuando tenemos volatilidad presente. Creo que podemos comenzar a ver un rotation towards nuevamente lo que tiene que ver con growth at a reasonable price, como bien menciona. Robert, ¿algún comentario sobre qué estás viendo ahí? Sí, oye, la corrección mayor la estamos viendo en las compañías que mejor comportamiento tuvieron los últimos 2 años. Son las compañías en donde su panfleto y su libreto estuvo bien atado a lo que es inteligencia artificial. Todo aquel que mencionó esa palabra cuando su CEO o su CFO daba los earnings trimestralmente, que mencionaba que estaba invirtiendo en artificial intelligence, esa es una compañía que entonces venía atrás con un buen comportamiento en expectativa a eso. Son las mismas compañías que cuando entra el miedo de una posible recesión, porque eso es lo que es una posible recesión, anticipando a eso, pues los mercados comienzan a de-risk, a disminuir su riesgo. Y en donde uno disminuye su riesgo, en donde el precio de esa compañía no está tan ajustada a su valorización de esa empresa. Porque las valorizaciones de la empresa son a base de múltiplos, y los múltiplos son a base de proyecciones. Y las proyecciones son a base de fundamentos económicos de esas empresas. Si algo anticipa que no se va a cubrir o no va a poder lograr esas metas económicas, pues hay que ajustar expectativas. Y ese ajuste en expectativas es un ajuste de precio de las compañías. Y pues el capital siempre se invierte. El mercado es simplemente un mecanismo de mover capital de un lugar a otro. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues sale capital de las compañías de alto riesgo o las que mejor crecimiento han tenido, se coloca capital en compañías un poco más conservadoras, más defensivas a este tipo de ciclos. Por eso hemos visto compañías como las de salud, compañías como de seguro, compañías también de telecomunicaciones, algunas de ellas. Son sectores que han mostrado ser mucho más defensivos. Sin embargo, tecnología, lo que tenga que ver con el consumo, son entonces sectores que han venido, digamos que recolectando esas ganancias que pudo haber en el pasado. Y todo es en anticipación a una posible recesión. De hecho, tú me habías mencionado y quería que tú comentaras el hecho histórico de las recesiones, cómo se originan y cómo son, de cierta manera, los mercados te dan ya diferentes cuñas para anticiparlo. Me gustaría que comentaras sobre eso. Pues las recesiones, los mercados históricamente siempre anticipan una recesión. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque cuando se comienza a comentar o uno comienza a analizar la data y luego pues se comenta sobre esto, en donde el consumidor está disminuyendo su actividad económica, en donde estamos viendo data quizás de delincuencia en tarjetas de crédito o en auto, uno entonces comienza a unir el rompecabezas. Y el rompecabezas, antes de terminarlo, pues uno comienza a anticipar, qué imagen es la que tengo de frente. No termino el rompecabezas, pero ya uno comienza como que a anticipar qué imagen me va a resultar ese rompecabezas. Históricamente, solamente un 25% de las veces que hay una corrección resulta en una recesión económica. Solamente un 25% de las veces. Porque siempre es anticipatorio. ¿Qué sucede hoy en día? Gran parte de la riqueza de los ciudadanos está atada a la bolsa de valores o a bienes raíces. Se llama el famoso wealth effect. Cuando hay una corrección en la bolsa, automáticamente uno se siente menos empoderado económicamente, porque vemos el dinero de uno caer. Las correcciones de la bolsa sí tienden a resultar en menos movimiento económico a corto plazo. Vemos una corrección, me asusto, quizás ese viaje que yo me iba a dar a la playa o ese viaje que me iba a dar a Europa, no voy a comprar ese pasaje ahora mismo. Es por eso que hay una compañía como Delta
y ajusta su expectativa de ganancia para el trimestre, sin embargo no la ajusta para el año. Ojo, eso no se comenta mucho. El CEO de Delta, la aerolínea, dice que vamos a ajustar porque vemos menos movimiento económico del consumidor para el quarter. O sea, nos está dando un anticipo de lo que va a pasar. Sin embargo, mantuvo su expectativa para fin de año. Y históricamente, como te mencioné, solamente un 25% de las veces. Otra data bien interesante. Desde la Segunda Guerra Mundial, la corrección promedio, no caída, no declive de la bolsa, que es 20% más. Eso lo llama un crash, no un crash, sino corrección, que se define 10% o más en la bolsa. Pues el promedio ha sido un 14.7%. Sin embargo, el crecimiento luego de ese punto, que dura por usual como unos 12 meses como el promedio, el crecimiento que le continúa supera el bull run que viene después, supera un 150% de ganancia. Por lo tanto, una de las estrategias que pudiéramos hablar a los amigos es que utilice, si tiene dinero para invertir, divídalo en 12 meses. Yo tengo 3 consejos bien importantes, Adelante. que son recomendaciones como advisors. Muy bien. Se lo damos, no entrando en la dinámica de mercado. En este momento uno puede hacer o puede implementar 3 estrategias, y que son las que, hablando de portfolio management, podemos abundar sobre eso, que es lo que estamos haciendo en el manejo nosotros. ¿Cuáles son las 3? Número 1, poner cash a trabajar. Sabemos que el cash es bien importante, todo lo que uno identifique que sea cash que se puede invertir. Pues no vamos a poner la cuenta de emergencia en esto, sino cash disponible para invertir, ponerlo a trabajar. ¿Qué se recomienda en este periodo de tiempo? No entrar de cantazo, entrar gradualmente, hacer un dollar cost average, determinar entonces cuánto tiempo queremos hacerlo, 6 meses, 12 meses. Si se determina la cantidad, vamos entrando progresivamente ese dinero. Segundo, es una muy buena oportunidad de hacer un net de las ganancias y las pérdidas. Un ejemplo bien muy positivo de esto. Es muy probable que durante el 2022, apenas 2 años atrás, o casi 3 años atrás, portafolios sufrieron pérdidas. Y hubo inversionistas que vendieron acciones en pérdida. Uno tiene hasta 5 años para utilizar lo que es una ganancia o pérdida de capital contra una nueva ganancia. Así que uno pudiera entonces utilizar un tax loss harvesting, en donde vamos a rebalancear el portafolio. Vamos a recoger las ganancias de las acciones que mejor se han comportado en lo que va de año. Un ejemplo, Progressive, AT&T, forman parte del portafolio. ¿Cuál es la probabilidad de que en un periodo de 3 meses han logrado un crecimiento histórico promedio en 12 meses? Me explico. Si AT&T promedia un 12% en 12 meses anualizado, pero en 3 meses ya lo ha logrado, ¿por qué no recogemos esa ganancia y ponemos entonces ese capital a reinvertirlo en la que peor se han comportado lo que va de año? Como lo que es Amazon, como lo que es Google, como lo que es Apple, que fundamentalmente todavía están sólidas, es que simplemente han corregido su precio. Así que hacer el dinero, ponerlo a trabajar, hacer un dollar cost average también, hacer el netear las ganancias y las pérdidas en este momento, y un tax loss harvesting, son estrategias que uno puede hacer. A mí me gustaría que me dieran 5 minutos el productor, y voy a salirme de la norma. Quiero que hables de los servicios de Lion Burn en el área de risk management, los escenarios, cuando tú haces el risk analyze, el servicio especial que ustedes ofrecen para evaluación de cartera, y cómo tú le aplicas los diferentes escenarios con tarifa, mercado 2008, etcétera, que hablará un poquito los próximos 3 o 4 minutos, y ahí cerramos el capítulo. Nosotros, como manejadores, utilizamos muchas herramientas tecnológicas para poder entonces ser bien efectivo a la hora de la asesoría. Nosotros identificamos lo que le llaman el VAR. El VAR es el Value at Risk de una cuenta. El Value at Risk de una cuenta, para poder identificarlo, pues nosotros medimos la volatilidad que compone o que pudiera tener esa cuenta basada en su composición. Mientras más expuestos estamos o mayor por ciento de nuestro capital está invertido en acciones, pues por supuesto mayor va a ser ese VAR, va a ser esa volatilidad de la cuenta. Mientras más diversificada en el modelo de endowment nuestro, en donde tenemos otros componentes como alternativos, envueltos, crédito privado, bienes raíces, más reducido va a ser ese VAR. Nosotros utilizamos entonces, cuando analizamos la cuenta, la volatilidad histórica de estos componentes, digamos las acciones y las inversiones que componen esa cuenta, y le aplicamos stress test. El stress test es básicamente replicar un evento histórico para saber si se repite el 2008 o se repite el 2022
o se repite una corrección porque uno puede manipularla. Si fuera una corrección de 25%, cómo esa cuenta, basado en histórico, se hubiese comportado en ese momento. ¿Y qué nos permite eso, Ferdinand? En lo absoluto predecir el futuro, para nada. Pero nos permite a nosotros identificar la tolerancia de riesgo de ese individuo. Porque lo pasamos como si fuera viviéndolo en vivo. Y yo quiero saber las emociones, para cuando identifiquemos las emociones de ese individuo, pues entonces poder asesorarlo correctamente. Y si por más que están buscando crecimiento, desafortunadamente no tenemos la tolerancia. Es como yo, vamos a hablarme, usar un ejemplo. Quizás yo quiero correr un Ironman, no tengo la condición física para hacerlo. Sucede lo mismo también con la tolerancia de un individuo. Uno debería poner todo ese riesgo para entonces poder identificar cómo vamos a mejorar la diversificación de esa cuenta. Si no hay mucha tolerancia, ok, pues vamos a incorporar alternativas que nos den un rendimiento equity-like, que nos den un rendimiento parecido a lo que nos generan las acciones, pero con mucha menos volatilidad. Yo lo que veo de esa herramienta son dos cosas. Uno, que mantiene la disciplina del individuo para mantenerlo consistente, porque en el mercado de valores no es tener la vara mágica ni la bola de cristal, es ser consistente y tener una estrategia bien definida. Número dos, permite en cierta manera proyectar qué efectos pudiéramos tener en un mercado en términos de cambio, de acuerdo a los cambios, de acuerdo a los movimientos que estamos viendo a corto plazo. ¿Qué modelos o qué rebalance se tiene que hacer para ese individuo? Por ejemplo, nosotros creemos que el dollar cost average es una gran estrategia para este momento de mercado. Y se pudiera definir, pues puedes hacer a 12 meses, a 18 meses, a 24 meses. Yo creo que el mercado típicamente 12 meses de dollar cost average es buenísimo. Y si lo invierte principalmente en las compañías que más han caído. Si yo me fuera a ver en términos de valor añadido, los Magnificent Seven, los Seven Companies, los 7 magníficos que ahora no son tan magníficos por la corrección, pudiera ser algo interesante. Los Nvidia han bajado un 15, 16%, lleva 10% year to date abajo. De su tope estás hablando de 20%, Tesla 50 y pico por ciento, Microsoft, Apple. Si ven las gráficas de los últimos meses, pues son oportunidades. Yo creo que eso es una gran herramienta. Y para las personas, ¿dónde te pueden contactar, Roberto? ¿Dónde pueden llamarte para que puedan realmente tener una evaluación de todas estas herramientas tan maravillosas que tú ofreces en este momento tan importante a la gente? Pues mira, yo motivo a la gente que primero visite nuestra página web, porque desde la página web pueden solicitar una reunión, sea telefónica, virtual o presencial. Excelente. La página web le permite saber cómo está la agenda de nuestros asesores y seleccionar un time slot. Y es lionburn.com. Uno entra a lionburn.com y puede leer sobre nosotros la dinámica y puede también seleccionar. Sería bueno que en el episodio pusiéramos un ticker con la información que él está dando para que así los amigos puedan visualizarla y puedan tomar la anotación en general. Adelante. Súper. Pues no hay tiempo para más. Se nos extendió hoy un poquito, pero... Vale la pena. Invitado. Robert, agradecido que te hayas unido. Ferdinand, buenísima información. Tenemos ahí temas para estar una hora aquí si queremos. Así que, pero yo creo que la gente lo quiere, lo necesita. Entonces, en un one-on-one, como dicen, ¿verdad? En una reunión y podemos entrar en detalle. Sintoniza en el próximo episodio. Vamos a tener otra invitada. Vamos a hablar un poquito entonces de bienes raíces para aquellas personas que están bien pendientes a lo que esté sucediendo también en ese sector específicamente, esa industria. Sí. Así que contento de haber hecho este programa con ustedes. Gracias, Robert. Gracias, Ferdinand. Y que se repita. Hasta la próxima.